Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a empezar con Juan capítulo 10, versículo 10. Y que Dios nos permita y nos ayude a poder disertar este mensaje con la unción del Señor. El ladrón solo viene para robar. Quiero hacer hincapié, para robar, matar y destruir. Mas yo he venido, voy a hacer hincapié en esto también, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan escasamente, en abundancia. Amén. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oramos al Señor. Padre Santo, cuando vemos la palabra, vemos que hay un ladrón, que obviamente es Satanás, y hay un Señor, que obviamente es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Los dos tienen propósitos diferentes. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para dar vida y la da en abundancia. Cuando dice vida, hermano, y dice en abundancia, no se refiere a que usted va a vivir 300 años, sino va a vivir eternamente. Pero la vida que Dios le va a dar es una vida también llena de muchas satisfacciones. Amén. Que si come frijoles, pero qué ricos frijoles, ¿verdad? Es una vida en paz, una vida con gozo, una vida en alegría, una vida que a pesar de que haya tormentas, usted va a estar en medio de la tormenta, pero en paz. Porque hay gente que no tiene tormentas, pero tampoco tiene paz. ¿Sí? Comen, dicen, pues, que es mejor estar en una casa con paz que en la casa de un buey engordado, donde hay rencilla, ¿verdad? Amén. Entonces, no son felices. Pero dice que el ladrón viene para robar. La palabra robarse es una palabra griega que es clepto. Por eso de ahí viene la palabra cleptomanía, que es tomar algo que no le pertenece. ¿Que le pertenece a quién? A alguien más. Es decir, si yo le meto la mano en la cartera a mi hermano Ian y le quito los billetes que traiga, espero que traiga muchos, ¿verdad? Él no se va a quedar contento. ¿Por qué no? Somos hermanos de la misma casa, mismo Señor, pero esos son de Él. Entonces yo le estoy quitando lo que no es mío. Entonces yo le estoy robando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ahí dice que el ladrón, que es el adversario, es el diablo, ha venido para robar, para quitar algo a quien no le pertenece a él. Es decir, a los que son de él, son de él. Entonces, ¿a quién va a atacar? A los hijos de Dios. Y el Señor ha venido para darnos vida y darnos una vida en abundancia. Entonces, el enemigo nos está robando las bendiciones por mucho tiempo, por muchas generaciones. Esa es su naturaleza. Ladrón por naturaleza, mentiroso por naturaleza. Y usa dardos, hermanos, se ataca nuestra mente y ataca nuestra alma. También usa conectores en nuestra alma. Y espíritus inmundos como espíritus de incredulidad, de estupor. ¿Qué quiere decir estupor? Que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Ese es un espíritu de estupor. Es decir, no que está dormido, está despierto, pero aún teniendo los ojos abiertos, los oídos abiertos, no escucha, no oye, no mira. Amén. Desobediencia, mentira, herejía, blasfemia, ceguera, sordera espiritual, dureza de corazón, ruina, pobreza, miseria. En fin, infinidad para quitarnos bendiciones. Amén. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, palabras textuales de Él, que están en rojo en mi Biblia, Mateo 7:21, si usted gusta apuntar, Lucas 6:46, dice el Señor, nos recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo quisiera decir que es la palabra Señor. La palabra Señor es una palabra griega que se llama kurios, del griego 29:62, quiere decir gobernante, supremo en autoridad, amo, dueño. Yo le pregunto a usted, ¿es Jesús su dueño? Amén. ¿Es Jesús su amo? Amén. Porque no es lo mismo decir Señor González que mi Señor.
Es decir, el que yo estoy debajo de él. Perdona el ejemplo, pero lo quiero hacer de una manera más clara. Voy a usar uno no tan grave, después voy a usar uno más grave, más ilustrativo. Cuando el dueño de la hacienda tiene sus siervos, el hacendado les daba de comer. Claro, no aquí en México. Amén. Eran los siervos. Les daba de comer. Aquí los jardineros o los contratistas a veces invitan a las personas a trabajar y les dan, te voy a dar tanto y comida, ¿verdad? Entonces el jornalero que se preocupa únicamente de ir y trabajar, ya no se preocupa de lonche. Amén. ¿Será que el Señor, que es nuestro amo y dueño, nos negaría el alimento? No. Mira, ahora le voy a poner el otro que iba a poner primero, pero podía ofenderse a alguien. ¿Alguna vez usted ha comprado una mascota? Un pescadito, un gatito, un perrito. ¿Eh? ¿Qué hace? Ya te compré, eres mío. Ay, a ver qué comes. Usted lo compró. Usted es su amo. Usted es su dueño. Si se enferma, que se muera. Si uno se encariña con un animal, ¿qué será el Señor con sus hijos? Si Él es nuestro dueño y nos compró, hay que veamos por dónde rascamos. ¿Nos dejará morir de hambre? ¿Nos dejará morir de enfermos? Entonces, si Él es nuestro dueño, nosotros tenemos que tener confianza. Perdona el ejemplo, hermano. Como el gato tiene confianza. ¿Será que el gato tiene más fe que uno? ¿Será que usted es más perfecto que el Señor? No. El Señor es el Señor. Amén. Por lo tanto, nuestra fe no tiene que ser como la de un gato o un pescadito, sino como un hijo de Dios. Amén. Que cree no solamente en Dios, sino en la fidelidad y veracidad de Dios. Amén. Amén. Pero el Señor nos dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque usted puede, bueno, no sé, la persona puede decir Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Pero Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Padre. Entonces ya hay un requisito para entrar, que es que aceptarlo como Señor y hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? ¿De quién? ¿De Jesús o del Padre? Vamos por ahí. Ahora después en el otro versículo que le di, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces es decir, podríamos estar en una situación parecida, que lo tenemos como Señor, pero solo give me, y cuando el Señor nos pide que hagamos, no hay, eso es guatemalteco, o como decía México, no hay. Amén. Entonces, fíjese lo que está pasando. Entonces, el Señor no nos deja morir de hambre, pero las bendiciones que Él tenía para nosotros, otros se las ha robado. ¿Por qué? Porque para obtener esas bendiciones había requisitos. Por ejemplo, Deuteronomio 28 dice, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán si obedeces cuidadosamente todos mis mandamientos. Amén. No dice algunos. ¿Dice cuántos? Todos. ¿Todos son? Todos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán si no obedeces mis mandamientos. Entonces hay bendición y hay maldición. Lo puede ver en Deuteronomio 28. Amén. Amén. Cuando entramos al señorío del Señor, es decir, a ser parte, propiedad de Él, adquirimos beneficios, pero adquirimos responsabilidades. ¿Lo entiende usted? Amén. Una cosa es creer en Dios y otra es cosa creerle a Dios. Porque una cosa es tener fe que Él existe
Y otra cosa, tener fe en lo que Él dice es real y verdadero. Yo no sé en qué posición esté usted, no me conteste, solo hágaselo usted y contéstelo a su alma. Pero le recuerdo que el Señor está mirando los corazones de todos nosotros, incluyendo el mío. Yo creo que Dios existe. Yo creo, es mi base, hermano. El enemigo me ha querido quitar eso por muchas veces, pero es mi base, es mi fe, que la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, es verdadero. Yo lo creo. Si me dice que Jonás se comió a la ballena, yo me lo creo. Amén. Porque es palabra de Dios. Ahí dice que la ballena, bueno, dice una bestia marina, ¿verdad? No dice una ballena. Suponemos que es una ballena, pero la verdad es que quién sabe, ¿verdad? Se comió a la ballena como la ballena se comió a Pinocho, ¿verdad? De ahí lo sacaron. Pero si dijera al revés, porque a veces hay gente que dice, ¿y tú crees que de verdad una ballena se va a comer a un hombre? Mira, si a mí me dice la Biblia que Jonás se comió a la ballena en un sándwich, yo se lo creo. Porque es palabra de Dios y Dios hace cosas imposibles para la mente humana. Amén. Lo que ahí dice es verdadero. ¿Lo cree usted? Porque es palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo creo en Dios y yo creo que su palabra es verdadera. Yo la creo, yo vivo con eso. Me han querido refutar muchas cosas, pero si no está en la Biblia, no tiene la misma validez de que si algo que está en la Biblia y que me lo repite una y otra y otra y otra vez con mayor razón, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y su palabra es verdad. Amén. Pero el enemigo piensa que ataque a su mente, a su corazón, a su alma, usando ministros incluso, usando tantas cosas. Nos quiere robar la fe en Dios, en lo que Él dice y en sus promesas. Cuando ya entra la duda de que si Dios lo que dice es verdad, ya hay incredulidad y eso ocasiona desobediencia ante el Señor. Escuche bien lo que le estoy diciendo, desobediencia. ¿Y qué dice el Señor? Yo no quiero sacrificios sin obediencia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Para obedecer al Señor hay que creer en el Señor y creerle al Señor. Amén. ¿Ya entendió todo eso? Ah, qué bueno, porque ahora le voy a decir por dónde le están robando. Hoy estudiaremos el diezmo. Iba a decir y las ofrendas, pero no me alcanza el tiempo para las ofrendas. Solamente el diezmo. La palabra en hebreo, hermano, es masar, que significa dar la décima parte de... ¿Cuánto es la décima parte? 10%. ¿Perdón? 10%. Es decir, que si gano 10 pesos, si me regalan 20, si me regalan 10 millones, no, son 1 millón. 1 millón. Por eso no recibe 10 millones. La palabra en griego para diezmo es apodecato. Y esa dice de esta manera, pagar los diezmos. ¿Por qué hay que pagar? Según el diccionario etimológico griego, porque es una deuda para con Dios. Amén. Amén. No, yo no le debo nada a Dios, yo le debo todo, hermano. La vida. Yo le debo todo. Amén. Dar la décima parte como ofrenda a Dios. Ahora, la palabra ofrenda es del hebreo 4503 minja, que significa una ofrenda, un regalo. Ya no es deuda, sino ya que es. Es un regalo, es diferente. Un sacrificio voluntario. El otro ya no es voluntario, el otro es obligatorio. ¿Lo está entendiendo? Sí. La palabra en griego es 1435 dorón, que quiere decir es un presente, es un regalo, es un sacrificio voluntario. No es lo mismo diezmar que ofrendar. La ofrenda, hermano, a mí me cuesta trabajo predicar eso, pero yo lo tengo que enseñar porque el Señor me dijo, por culpa tuya. Se están robando la bendición. Entonces vamos a predicar.
Amén. Amén. El diezmo es una deuda que hay que pagarle y pagarle a Dios. Amén. Amén. Y trae bendición. Amén. La ofrenda es algo extra, es un regalo que le nace a la persona, decir, me fue tan bien que voy a dar esto más. ¿Para qué? Porque el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Si siembra 10 hectáreas, va a cosecharlo de 10 hectáreas. Si siembra 100 hectáreas, entonces el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Claro, hay que sembrar en buena tierra. ¿Será que la tierra, la casa de Dios, es una buena tierra? Amén. Pero el que siembra escasamente, escasamente va A cosechar. a cosechar. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Qué bueno, hermano. Que a mí me costó trabajo entenderlo al principio, pero si usted es más fácil, gracias al Señor. Ahora entra la pregunta, que si el diezmo está en la ley. Porque hay muchos falsos maestros que están, ¿qué es la ley? ¿Y qué es la ley? En hebreo, en el Nuevo Testamento, habla de el Nuevo Testamento ya está en la gracia o está en la ley. La gracia. En la gracia. ¿Abraham nació en la ley o en la gracia? En la ley. En la ley. No, Antes de la ley. antes de la ley. Antes de la ley. La ley empezó con Moisés. Sí, sí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, antes de que la ley fuera impuesta, Abraham dio el diezmo del botín cuando fue a rescatar a Lot. ¿Se recuerda? Amén. Y se le apareció un hombre que no tiene principio de días ni fin de días. ¿Quién era? Melquisedec, que quiere decir rey de paz y rey de justicia. ¿Quién es ese hombre? Es una cristofanía. Amén. Y cuando él le entregó los diezmos, ¿quién le dijo a Abraham que tenía que entregar el 10%? ¿Por qué no entregó el 5 o el 20 o el 50? ¿O por qué no se quedó con todo? De hecho, no se quedó con nada. Lo demás lo dejó para los hombres que iban con él. Él no tomó nada. ¿Quién se lo reveló? Nuestro Señor. ¿Es una revelación fuera de tiempo o en la gracia? Fuera de tiempo. Porque el sacerdote le dio pan y vino, que eso lo comemos ahora. En la gracia. Entonces era la era de los patriarcas, pero tuvo algo de la gracia ahí. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Después Jacob, del Génesis 28, dice que Jacob también dio el diezmo. No dice de Isaac, dice de Jacob. ¿Y quién le reveló a Jacob que era el diezmo? Dios. ¿Será que se lo enseñó su abuelito? No. Ahora, ¿Abraham era pobre? No. ¿Isaac era pobre? No. Jacob llegó con la casa de Labán con una mano delante y la otra atrás. Pero se Pero diezmaba. ¿Y cómo salió? bendecido. Bendecido. Claro que el diezmo de Jacob es un diezmo condicional, ¿verdad? Condicionado. Si tú me das, yo te doy. Pero seamos sinceros. Todo lo que ha recibido de su mano, ¿de quién viene? De Dios. Entonces Dios le dio. Por la voluntad. Sería, señores, porque yo he conocido gente así, hermano. Voy a llevar una carga de cocaína para Nueva Carolina del Norte. Si me va bien de lo que traigo, yo te doy el diezmo. ¿Será que Dios lo va a vencer? No, si me conviene que le vaya bien, que sigamos a los policías. No, hermano. Señor, voy a ir a robar y de lo que robe, si me va bien, no me agarren y te doy tú el 20. Me tocó un hermano allá en Tijuana, un pastor, no le voy a decir el nombre, para que dice que un hombre que llegaba y daba, dice, y un día se me ocurre preguntarle, oye, varón, ¿a qué te dedicas? Yo soy coyote. ¿Y de eso traes? Sí. Es más, ¿sabe qué? Para el sábado tengo unos 3 cruces. Yo manejo varias camionetas. Así que quiero que ponga toda la iglesia ahora para que no me vayan a agarrar. Mira, mi hijo, con todo el dolor de mi corazón, ese diezmo no lo acepta Dios. ¿Y qué pasó? Se fue a otra iglesia. Y yo decía, ¿para qué le pregunté?
Porque el Señor lo puso a prueba. ¿A quién? Al pastor. Al pastor. ¿Quién le puso a que le preguntara? Dios. ¿Se da cuenta? Él fue honesto. Sí. Sabía que existía el riesgo que se fuera y se fue. ¿Qué fue? Pero su sangre La limpia. Lavó las manos. ya no es sobre la cabeza del pastor. Amén. Amén. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho cómplice de él? No, para el infierno. Se pierden los dos. Amén. Y me decía el hermano, que nos hablamos. Y ya me imaginaba yo toda la noche, hermanos, hoy va a haber vigilia, a orar por el hermano para que no lo agarren. ¿Dónde va a haber eso? Dice, bueno, en fin. Amén. No, pues. El de Abraham lo puede ver en Génesis 14:20 y en Génesis, el de Jacob 28:22. Amén. Ahora, en la ley, Levítico 27:30 dice: todo el diezmo de la tierra, de la semilla, del fruto del árbol, es del Señor. ¿De quién es? ¿De quién es el otro 90? En nosotros. Amén. Cosa consagrada a Jehová. Amén. Levítico 27:32 dice: todo el diezmo del ganado y del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza, es decir, el diezmo, de cada 10, uno, será cosa consagrada al Señor. Y a ver, hermano, no dice que es del dinero. Deuteronomio 14 dice, es que había más de un diezmo, hermano. Había un diezmo que se hacía cada 3 años. Había un diezmo que se hacía cada 7 años. Había otro diezmo que había que llevarlo a Jerusalén. Y ese diezmo dice así: si lo que traes es mucho tu ganado y mucho tu grano, véndelo. Y con el dinero lo traes a Jerusalén y ahí vas a comprar lo que tú quieras ofrecer al Señor. Y comerás de eso también. Diferente. Pero es otro diezmo. ¿Para qué lo voy a enredar? Dedicémonos con el primero. Amén. Entonces, todo el pueblo de Israel en la tierra prometida, que ya fue la ley, cuando ya empezaron a sembrar, eran sembradores y pastores. ¿Qué es lo que producían? Granos, frutos, amén, y animales. Entonces, lo que ellos tenían, que Dios les prosperaba, ellos daban de lo que se pasa, de lo que ellos daban. Porque a veces dicen, no, hermano, pero es que yo ya no siembro, yo no tengo ovejitas, ¿verdad? No paso el cayado. Pero son excusas. Bueno, en fin. Esa era la ley, ¿cierto? Amén. Amén. Hasta ahorita, ¿de dónde es el diezmo? ¿De la ley o de la gracia? De la ley. Otra vez de la ley. Si está Antes de Abraham, la ley. fue antes de la ley. Pero ahora ya no estamos ni en la era patriarcal, ni estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento está un libro llamado Hebreos. Es un libro llamado Hebreos que va dirigido ¿a quién? ¿Estás seguro? Si está en la gracia, ¿a quiénes va? ¿A los gentiles? A los hebreos, judíos y gentiles, que ya conocemos al Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Judíos que ya diezmaban. ¿Por qué? Porque les fue inculcado por muchos años. Para ellos era fácil, pero había que enseñar a los gentiles también a diezmar, que para ellos era, ¿cómo era? Era nuevo. Difícil, bueno, un sincero. Difícil, ¿por qué? Porque no estaba en su doctrina, porque no estaban acostumbrados a hacer lo que sí era algo que desde niños habían sido enseñados los judíos. Entonces, si está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, todo el Nuevo Testamento va dirigido a judíos y gentiles que han conocido al Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento habla de la salvación por medio de Cristo. ¿Lo entiende usted? Ahora, el perito arquitecto, ¿quién es? Pablo. Este libro
se le atribuye a Pablo. Y yo quisiera, hermano, con los ojos espirituales, que vayamos a Hebreos 7:1. Y vamos a ver lo que dice con los ojos del Espíritu. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, se refiere a Génesis 14, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primero rey de justicia y luego rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Yo le pregunto, ¿quién es nuestro Melquisedec ahora? Cristo. Si él se lo dio al Melquisedec, ¿a quién se lo damos hoy nosotros? A Cristo. Amén. Pero dice, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor. Fíjense que ahí todavía es que dio, escogió lo mejor. No dijo, aquí, esto es para allá, vaya, feo, bueno, para allá no. Escogió lo mejor. ¿Para dárselo a quién? A Dios. Bueno, a Melquisedec, que era el sacerdote. ¿Quién lo recibiría? ¿Melquisedec o Dios Altísimo? Dios. Pero tenía usando un ¿qué? Un hombre, ¿verdad? Que en este caso era un hombre muy especial, ¿verdad? Pero el 7:5 ya habla entonces de otro tiempo. Y en verdad los hijos de Leví reciben el oficio de sacerdote, tienen un mandamiento en la ley, es una orden. ¿Quiénes? Los hijos de Leví, de recoger el diezmo del pueblo. Es decir, es una orden que Dios dio a los sacerdotes levitas de que recogieran el diezmo, porque el pueblo de Israel ya lo llevaba, pero había alguien que tenía que, eran hombres que eran sacerdotes llamados a servir, ¿cierto? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham, pero vuelve a regresar a lo mismo de Abraham. Pero aquella cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, aquel entregó el diezmo, es decir, Abraham, y Melquisedec bendijo al que le pertenecían, ¿qué? Las promesas. Si usamos esa misma figura de Abraham, nosotros entregamos a nuestro Melquisedec, amén, y él nos va a bendecir porque nosotros tenemos ¿qué? Promesas que nos están queriendo robar o nos han venido robando por mucho tiempo, hermano. Amén. Promesas. Y ahora vamos a ver, ya estamos en Hebreos 7:8, ¿lo entiende ahí? Ya no está hablando de la ley, ya no está hablando de Abraham al principio, sino dice Hebreos, aquí ya es la gracia, ¿sí o no? Sí. Ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Ya no dice que son sacerdotes levitas, sino son ¿qué? Hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno. ¿Quién es ese uno? Con toda confianza habla, hermano. Ahí lo recibe uno, de que se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que tiene testimonio de que vive? Cristo. Y vuelve a regresar a Abraham. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví recibía diezmos, pagaba diezmos, porque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora nosotros somos hijos de Israel, hijos de Abraham, espiritualmente. Amén. Si Abraham diezmó, en la ley se diezmó, y en la gracia también tenemos
que diezmar. Y hay gente, hermano, que está queriendo hacer las cosas diferentes. Pero en fin, ¿qué pasa cuando diezmas? ¿Será que el Señor dice, oh, muchas gracias, que te va bonito? Vuelve pronto, te esperamos. Hay promesas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿sabe usted las promesas que le han estado robando por no creer? Porque es incredulidad, es duda, razonamiento, y a través de eso le han metido ruina, pobreza, miseria. Ataduras de pobreza. Cuando tú diezmas, Dios se agrada. Amén. Porque tienes fe en Él. Porque tienes fe en la palabra de Él. Porque le has creído a Él que lo que Él dice es real. Para hacer eso se necesita fe. Fe. Amén. ¿Estás convencido? Por eso dice la pregunta, si tú crees. Si no crees, pues sí, hermano, va a estar complicado. Ahí sí, solamente Dios te ayude, va. Y si tienes fe, vas a obedecer lo que el Señor está diciendo, ¿cierto? Amén. Y Él se va a agradar por tu obediencia y por tu fidelidad y por tu fe, no por la cantidad que trajiste. Porque recuerden a la mujer que aventó los 2 dracmas, ¿no? ¿Qué fue? Ella ha dado, Lo único que tenía. en cambio los otros dieron de lo que Que le. le sobraba. Amén. Amén. Y era el último que tenían para vivir. Bueno, pero no voy a decir que usted es el último que tenían para vivir, sino sea fiel al Señor. Sea fiel al Señor. Amén. Amén. Porque si usted es fiel, el Señor es fiel. Y si usted es infiel, el Señor sigue siendo fiel. Pero te va a ver de qué manera. Cuando tú pagas el diezmo, cuando tú diezmas, ¿qué ocasiona esto? Bendición. Primeramente dice Malaquías, hay alimento en la casa de Dios. Yo quisiera que entienda esta parte, está en el libro de Malaquías. ¿Qué quiere decir que hay alimento? Los sacerdotes levitas, bueno, el pueblo de Dios llevaba sus ofrendas de grano, sus ofrendas de harina, sus ofrendas de aceite, sus ofrendas de animales, su diezmo del ganado, ¿sí se acuerdan? ¿Cierto? De los frutos, de los granos, llevaban el diezmo de todo el fruto y granos de todos los animales. Y los sacerdotes, ¿sí?, cortaban y sacrificaban algunos y otros eran para ellos. Porque le quiero contar que los sacerdotes levitas también eran humanos. Y estaban dedicados 100% Adiós. al servicio de Dios. ¿Podía el hijo de Judá, vamos a ponerlo así, agarrar al becerro o al cordero y él mismo ofrecerlo? No. No, tenía que hacerlo. Tenía que ser alguien llamado por Dios, que lo presentara delante de Dios, como dice Hebreos, aquí ciertamente hombres mortales. Así es. Amén. Pero de los mismos sacrificios había una parte de lo que se ponía al fuego, si no era holocausto, porque el holocausto se quemaba todo. Había otros sacrificios que el sacerdote se quedaba con una pierna, un pedazo de costado, y con eso comían él y sus hijos en el templo. Amén. Había pan de la mesa de los panes, había alimento, había aceite, había incienso que los sacerdotes utilizaban para encender el candelabro. Había fuerzas. ¿Sí me estoy explicando? Había un fuego encendido y Dios estaba agradado porque el pueblo obedecía o por la cantidad que llevaban. No, porque el pueblo. Dice, ay, Dios dice, ay, qué rico, ya soy más rico hoy. Que obedeció al pueblo. Obediencia. Por la obediencia. Por obedecer. Por la fe. Amén. Amén. Un pueblo que creía en Dios, que cree en Dios. Amén. Amén. Ya había aceite, había pan, había comida para los sacerdotes y su familia, y había palabra de Dios. No como en el tiempo de Elías, hermano, que decía que la palabra escaseaba y las visiones eran casi nulas. Yo le quiero contar que en aquel tiempo
A los sacerdotes se les daba propiedades en las ciudades para que tuvieran las sinagogas. Amén. Déjenme expresarlo de otra manera. No pagaban renta. Lo que era para la parte que Dios les daba a ellos, esa parte. Pero yo le quiero contar parte de lo que es aquí. Aquí se paga renta. Aquí se paga la alarma. Aquí se paga aseguranza. ¿Sí? Aquí se pagan los instrumentos. Usted no sabe, pero esa bocina todavía la estoy pagando. Un cable vale casi $100. El piano costó cerca de $2,000. El micrófono, que cuando lo va el hermano Gabriel y me lo pone así, que no le he dicho, siento que me lo toma $600, ¿vale? Y yo cuando veo ahí, hermano, cuando veo que lo hace, son $600. Usted no sabe, pero todo por no subir un pasito más. ¿A qué se gasten sus zapatitos? Los platos que se usan ¿sí? Se lo compra la iglesia. El agua que usted ve, la mayor parte, el 80% del agua que se gasta aquí, la paga la iglesia, hermano. El talento no se vende. No hacemos car wash, no hacemos kermeses, porque Dios no me mandó a hacer dinero. Y obviamente yo tengo un salario, ¿sí?, para pagar mis alimentos. Mi esposa trabaja. Amén. ¿Lo puede entender eso? Esta casa tiene gastos. Tiene gastos. ¿De dónde cree que se sostiene? Yo soy solo un hombre, hermano. Perdone con todo el respeto. Y eso no se lo iba a contar, pero hasta el día de hoy todavía no se completa la renta de este lugar. Y usted me ha visto que le he vendido talento. Me ha visto que he hecho una ofrenda especial. No. ¿Por qué? Porque yo espero. Crea a Dios. Amén. Que usted entienda la obligación que tenemos como hijos de Dios. Amén. Bueno, ¿qué pasa cuando uno diezma y hay alimento en la casa? Se derraman bendiciones de las promesas de Dios. Claro, vamos a Deuteronomio 28, vamos a leer del 1 al 13. Cuando menos eso, hermano. Yo le quiero pedir hoy su paciencia. Sucederá que si obedeces diligentemente, ¿qué es diligentemente? Que no lo vas a dejar para después. A Jehová tu Dios, cuidando de cumplir, escucha esta parte bien importante, porque yo no lo voy a manipular. Todos los mandamientos. No dice los diezmos, sino dice todos los mandamientos. ¿Será que los diezmos están dentro de los mandamientos? Sí. Entonces, lo quiero aclarar bien esta parte, por favor, porque no se deje engañar. No estoy diciendo que si usted diezma va a recibir todo esto, ¿sí? Pero si usted no diezma, sí no los va a recibir. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo todos. Así de sencillo. Está cumpliendo algunos, como en el buffet, ¿verdad? Usted llega al buffet y dice, esto es poquito, esto también, ese no mucho. Y así, en el evangelio no es así, hermano. En el evangelio se lo come uno todo el cordero, todito todo. Ahí sí, como los niños, aunque no nos guste, no lo tenemos que comer todo el cordero. No es buffet evangélico, hermano. Dice, amén. Para que no digan, el pastor me dijo que si yo diezmaba. No. Si usted obedece diligentemente al Señor, aunque ahorita va a ver las partes del diezmo, cuidando de cumplir todos, digamos todos sus mandamientos. Una vez más, que yo te ordeno hoy, ¿es una sugerencia? El Señor tu Dios te pondrá en lo alto sobre las naciones de la tierra. Déjenme aclarar algo más. ¿Por qué nuestra Biblia tiene Antiguo Testamento si para nosotros el Antiguo Testamento no tuviera validez? ¿Será que las promesas del Antiguo Testamento son solamente para los del Nuevo Testamento? ¿O son para nosotros? Porque las promesas de que iba a venir Jesús se han cumplido. ¿Y quién las recibió? Amén. ¿Por qué tenemos el Nuevo Testamento si no tiene valor para nosotros? El Antiguo Testamento, digo.
¿Por qué lo estudiamos entonces? No, lo arrancamos y lo tiramos y solo vamos a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Será así? Porque las promesas que están ahí son verdaderas para nosotros también. Amén. Te pondrán lo alto sobre las naciones. Todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán. ¿Qué quiere decir que te alcanzarán? Que aunque no las quieras, te van a perseguir. Porque ¿quién las mandó? El Señor. Te alcanzarán si obedeces a Jehová tu Dios. Amén. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza, es decir, tu mesa. Bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán por delante de ti por 7. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo lo que pongas tus manos. Yo les digo, si vende gelatinas, fábrica de gelatinas. Gloria a Dios. ¿Usted conoció a Sara Lee? No. Bueno, es una que hace pastelitos, ¿verdad? La esposa de Bruce Lee. Sí, pero de nada hizo una empresa, hermano. Bueno, vamos a poner a alguien más chipotle. Vendiendo burritos, hermano, miren. Entonces, ¿por qué no vendiendo gelatinas? Sí, pastor, cómprame. Amén. Yo pienso que las bendiciones de Chipotle no eran para él, eran para alguien que no le creyó al Señor. Amén. ¿Y a quién se las dé Dios? Al que le creyó. Para darnos celos, fueron robadas las bendiciones. En todo aquello que pongas tu mano, te bendecirá en la tierra que el Señor Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para ti, como te juró, Dios juró. Amén. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, entonces verán los pueblos de la tierra sobre ti, que sobre ti es invocado y el nombre del Señor, y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto del suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar su lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca más estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir detrás de otros dioses, como el Dios dinero, ¿va? Amén. Y servirles. 28:15, yo con eso termino esta parte. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos tus mandamientos y estatutos, vendrán sobre ti estas maldiciones y también te alcanzarán. Santo Padre Celestial. Cuando tú diezmas, se activa la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que honra a Dios, Dios lo honra. El que cuida de la casa de Dios, Dios cuida de su casa, ¿cierto? No os dejéis engañar, eso lo puede ver, hermano. Bueno, Lucas 6:38. Dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, basarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra escasamente, también segará. Déjeme, me falta aquí. Bueno, en Malaquías 3:10 dice: ponedme a prueba en esto, traed sus diezmos, todos diezmos a la folía, amén, todo el diezmo, dice. Por vosotros
reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo y seas estéril. Amén. Déjeme se lo leo porque no lo puse aquí en el mensaje, pero tengo la Biblia aquí. Malaquías 3:10. Lo leemos tan seguido, hermano, pero es verdad. Amén. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme a prueba en esto. Si no, abriré las ventanas del cielo. Es decir, cuando diezmas, se abren las ventanas del cielo y derramará para vosotros bendición hasta que digas ya no. Primera bendición, ¿va? Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra viña en el campo será estéril, y lo vuelve a sellar el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Pero fíjese que atrás, aquí sí está. ¿Qué pasa si no diezmamos? Aparte de que perdemos todas esas bendiciones. Nos apartamos de Dios al desobedecerle. Pero no nos hemos muerto, ¿verdad? Y ni de hambre, ¿verdad? Y hay comida, donde vivir, ropa sobre nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Malaquías 3:10, 3:6, que es arribita. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, Dios está hablando que nos hemos apartado, porque está Malaquías. Cuando digo nos hemos apartado me refiero al pueblo de Dios en general. Amén. Desde los días, desde el principio. Amén. Pero no hemos sido consumidos porque Él no ha cambiado. Él sigue teniendo misericordia. Amén, amén. ¿Sí? Volveos a mí. ¿Por qué dice volver si no estamos cerca de Él? Y yo me volveré A vosotros. La pregunta es que el pueblo no sabe que está apartado. Y le preguntan a los sacerdotes, ¿cómo hemos de volver? Hermano, recién llegó que está leyendo ahí. ¿Qué dice más? Adelante, déle usted. Le voy a dar esa. En el 8, Malaquías, ¿qué decía? Estaba leyendo todo el capítulo. Estábamos en el 3:6, 3:7. Ya, desde el día de sus padres, dice, desde el día de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Y empieza el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. ¿Qué los alejó de Dios? Que están robando. No, lo estoy haciendo, ¿cómo se puede decir? Personalizado, pero estoy refiriéndome a la nación entera de Dios. Amén. Amén. No a esta iglesia, no a una familia, no a una persona, sino a la nación entera. ¿Cómo hemos de volver? No saben. No sabemos en qué hemos fallado. Y el Señor responde, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Amén. Y ahí lo que dice está bien fuerte, hermano. Pero ahí están las maldiciones que están entre 9 y 28. Dice la versión internacional. Dice, ustedes están sufriendo bajo una maldición, sin embargo siguen defraudándome.
Entonces, ¿qué pasa? Se pierden todas las bendiciones, se cierran las ventanas de los cielos. Las bendiciones se las roba ¿quién? El ladrón, ¿verdad? Se desagrada. ¿Qué pasa si no diezmo? Se desagrada a Dios por la incredulidad, la desobediencia, la infidelidad. El enemigo se roba las bendiciones. Llega ruina, miseria, deudas, pobreza. No hay alimento en la casa de Dios. No hay sacrificio encendido, no hay aceite, no hay pan, no hay alimento para el sacerdote. Escasea la palabra de Dios, se descuida el servicio de Dios y se buscan otros medios humanos, como lo han visto en otras iglesias: car wash, venta de talento, rifas, eventos especiales, kermés pro templo. Y si eso sigue así, se cierran los templos incluso. Amén. Yo me preguntaba y yo le decía: Señor, ¿por qué se cierra un templo? Si tú eres Dios. Y yo le decía, yo se lo decía hace rato, si esta casa se ha mantenido por todo este tiempo, porque tú la has sostenido. Nadie más. Tú. Yo no tengo problema porque yo sé que siempre me has sustentado. No tengo ningún problema en eso. Yo no sé mi problema. Yo no vengo a predicarle esto por esa situación. No. Yo sé que Dios, es más, lo que falta es poco. Sí, no es esa la situación, sino que le están robando a usted. ¿Por qué? Porque usted, no usted, pues, el pueblo está robando a Dios, no todos. Sí me estoy explicando. Entonces el Señor me habló antier. ¿Por qué no lo enseño? Es que yo no, es que siempre la gente piensa y que, entonces, te está robando todas las bendiciones de ellos. Y aquí estamos. Tratando de que cuando menos, yo no puedo obligar a nadie. Yo, mi trabajo es solamente instruir, y ya lo demás es cosa de usted y el Señor. Amén. Ni vengo a manipular mentes ni a chantajear corazones. No es mi intención. De una vez se lo digo. Pero se cierran templos. De una vez le digo, este templo no se va a cerrar. Pero yo le pregunté, ¿y por qué se cierran templos? Pues por falta de un pueblo que le crea a Dios. Entonces, ¿se agradará a Dios de estar insistiendo en una nación insensata? Entonces Dios aleja su presencia. Yo le puedo decir, los pastores que realmente fueron fieles y no hubo un pueblo que respondió, ¿usted cree que dejaron de ser pastores? No. Dios los reubica. Así es. A donde quiera que el llamamiento no se pierde. Dios lo escogió, lo puso en un lugar, en el pueblo lo mueve a otro lugar. Lo he visto muchas veces. Amén. ¿Quién pierde la bendición? ¿Quién es? El pueblo. Bueno, ahora quiero yo, si me regala 15 minutos, ¿me regala 15 minutos? Amén. Voy a tratar de hacerlo breve. El libro de Nehemías, Esdras, Zorobabel y Ageo eran contemporáneos. Esdras era un escriba, sacerdote y escriba. Nehemías era un servidor del rey. Ya había sido destruido Jerusalén por el rey de Babilonia. Habían sido mandados al destierro 70 años porque no honraron a Dios, ¿cierto? Después de los 70 años murió Daniel, Ciro conquistó Babilonia, y luego entró Darío, y después vino otro rey, creo que era Ciro, no me acuerdo, uno de ellos. Pero Nehemías sabía que ya habían regresado pueblo a Jerusalén, pero estaba destruido. Entonces Nehemías pidió permiso al rey porque se enteró de cómo estaba la ciudad. Y lo que Nehemías hizo, hermano, llegando, que se plantara el altar de Jehová primero. Lo primero que se encendió fue el altar del Señor. Para restaurar nuestra vida es necesario restaurar el altar primero. Después Nehemías decidió que había que cerrar vallado. Y tuvo unos grandes enfrentamientos, hermano, con enemigos que decían ser amigos. Ahí lee el libro de Nehemías, y de Esdras, y de Ageo. Y empieza, hermano, a acercar todo. Y después de que se acerca, se levanta la casa del Señor. Y después de que se levanta la casa del Señor, el Señor Nehemías manda llamar a los sacerdotes levitas. Como no había templo, como venían de Babilonia, ¿dónde andaban los
buscando el pan, como cualquiera. Amén. Pero los manda a llamar y les dice Nehemías, les empieza a leer la ley. Y resulta que los sacerdotes también habían pecado. Se habían casado con mujeres extranjeras. Y un sacerdote de Dios no puede casarse ni con divorciada ni con viuda. Tiene que ser una mujer virgen. Mucho menos extranjeras. Entonces tuvieron que purificar a los sacerdotes y juntos, hermanos, y también el pueblo, echaron fuera a las mujeres. Las despidieron. Las divorciaron. Porque no eran pueblo de Dios. Porque se habían contaminado. Había que sacar la contaminación de la casa. Y juraron delante del Señor que las echaron fuera y las despidieron. Suena grave, ¿verdad? Pero así lo hicieron. Lo pueden leer en Nehemías. Después que hicieron eso, hicieron una promesa, un pacto, un juramento y lo firmaron. De que iban a obedecer a Dios y que iban a traer los diezmos al alfolí. Se preparó un gran almacén en la casa de Dios. Se puso a Eliasiabat, que quiere decir restaurador. Restaurador de la casa. Como encargado del templo. Y todos hicieron el pacto que iban a seguir al Señor. Y llegaron con los diezmos y las ofrendas. Y hubo una gran fiesta y una gran celebración. Porque por fin se había cerrado el vallado. Se había levantado la casa. Y había, hermanos, sacerdotes, levitas y arónicos en la casa del Señor. Con el tiempo, Nehemías dejó un encargado. Se quedó Esdras como escriba para enseñar la palabra de Dios. Era un hombre muy letrado y ungido. Y se fue Nehemías otra vez al rey. Al cabo de algunos años, calculo yo que entre 2 a 5 años, regresó Nehemías. Y cuando regresa Nehemías, se lo puede ver en Nehemías 10 y Nehemías 13. El regreso de Nehemías es en Nehemías 13. Cuando regresa Nehemías, resulta que Eliasiabat tenía en el alfolí, en el gran almacén que era para los diezmos, viviendo a Tobías. Tobías era un moabita que no tenía por qué estar ahí, ni para empezar, no por qué estar viviendo en la casa de Dios. Es decir, un hombre maldito. ¿Y dónde estaba metido? En el alfolí. Es decir, tenían al enemigo en la casa. ¿Pero dónde parte se había escondido? En el alfolí. Y cuando busca a los levitas, resulta que los levitas no estaban. Y Eliasiaba le dice, ¿por qué metiste a tu primo? ¿Por qué dejaste que tu primo entrara en el alfolí? Bueno, es que el pueblo dejó de diezmar. Entonces el lugar estaba vacío. Y mi primo estaba necesitado. Le dije, primo, welcome home. Y llenó de muebles. Mira, hermano, mira acomodado el enemigo ahí. Que no había Netflix, pero si no, hasta Netflix tendría. Nehemías se enojó tanto que arrancó y mandó a sacar todos los muebles de Tobías a la basura. El celo santo. Me imagino cómo le habrá ido Eliasiabat. ¿Sabe cómo se llama Tobías? ¿Qué significa Tobías? Bondad de Dios. Y yo decía, ¿qué tiene que ver Tobías con el nombre de bondad de Dios? Porque a veces decimos, es que Dios es bueno. Y aunque yo no diezme, el Señor me bendice. Y así estamos. Con el enemigo viviendo en el alfolí. Sin darnos cuenta que las bendiciones se las está comiendo ¿quién? El enemigo. Y al comerse las bendiciones, ¿qué está pasando? Ya no hay alimento en la casa de Dios. Ya no hay sacerdotes. Y si los que llegaban, llegan cansados también, ¿no? Se empieza a descuidar la palabra. Se empieza a descuidar la oración. Se empieza a descuidar el altar. Se empiezan a descuidar otras cosas. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Estaban ahí, buscaron a los levitas y no los hallaron. ¿Por qué?
trabajando. ¿Lo quiere leer usted? Porque va a decir, hermano, a ver qué cuento vio. No, en la Biblia, hermano. Eso está en la Biblia. Ahí lo puede leer. Pero para que evitarle el problema, vamos a ver. Vamos a leer de Nehemías 13, 7 al 10. Bueno, vamos a entrar de hermano. Y vine a... ¿Lo tiene usted? Amén, amén. 13:7. Pero le recomiendo leer todo el libro de Nehemías y Esdras. Y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Pero así es donde estaba, ¿eh? Esto me desagradó mucho, por lo cual arreglé todos los muebles de la casa de Tobías y fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse ahí de nuevo los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas del cereal y el incienso. Si lo lee usted arriba 13, ay Dios mío, déjeme buscarlo aquí en la Biblia, 13:1. A ver, déjeme ver, Nehemías estamos, ¿verdad? Nehemías 13. Y antes esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos, fíjese, el encargado de la casa de nuestra Dios, que era pariente de Tobías, le había preparado un gran aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal. Ahí estaba viviendo Tobías, porque vea, amén. 13:7. Vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías y preparar un aposento en los atrios del Señor. Me desagradó mucho, por eso lo arrojé contra todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Ordené que limpiaran en los aposentos y puse de ahí los utensilios con las ofrendas del cereal y el incienso. Los levitas, dice 13:10, también descubrí que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, por lo que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Y entonces reprendí a los oficiales, es decir, a los líderes: ¿por qué tienes la casa de Dios abandonadas? Reuní a los levitas, restablecí su puesto, y entonces Judá trajo el diezmo nuevamente. Amén. Como el tiempo me avanzó, déjeme terminar con esto. Eso es un ejemplo bíblico de lo que a veces pasa. ¿Se recuerda la ley de la siembra y la cosecha? El que siembre mucho, cosechará. Y el que siembre poco, cosechará poco. Pero Ageo 1:6, de ahí en adelante lo puede ver. No siembras mucho y cosechas poco. Se rompió. ¿Qué pasó? Porque dice el Señor: mi casa está abandonada, mientras la tuya está adornada. ¿Te has ocupado más de tu casa que de mi casa? Por eso ahora lo que recibes, lo recibes en saco roto. Yo mandé la sequía, dice, sobre tu suelo, sobre tu ganado y sobre toda la obra de tus manos. Volveos a mí. Subid al monte, trae madera, edifica mi casa, para que yo me agrade de vosotros. Amén. Yo termino con esto, hermanos de alabanza. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir.
Dios da bendiciones que el enemigo se está robando, porque el enemigo nos ha atacado. Cuando digo nos ha atacado, me refiero en general a la iglesia, nuestra mente y nuestro corazón. Y el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Pero creemos más en lo que el enemigo dice que en lo que Dios dice. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos que Dios existe, pero no creemos que las promesas de Dios son verdaderas. O decimos que sí creemos, pero con nuestras obras no lo estamos haciendo. Y dice uno: es que no me alcanza. ¿Y por qué no te alcanza? Porque lo estás recibiendo en saco roto. ¿Qué dice el Señor? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mire, hermano, poner a prueba a Dios es tentar a Dios. Pero en la Biblia el Señor nos dice: ponedme a prueba en esto. Probadme si soy verdadero. Probadme. De otra manera, verifica si lo que yo digo es verdad. Compruébalo. Si yo te pregunté: ¿tú ya crees en Dios? Amén. Amén. La otra parte de creerle a Dios, la primera la hizo el Espíritu Santo. Que tú creyeras en el Señor. Eso no lo hiciste tú. El Espíritu Santo nos redarguyó y abrió nuestro entendimiento, porque somos salvos por la fe, y esta no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. Pero creerle a Dios es un esfuerzo. Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Desprendernos de lo que ya hemos tenido cuesta a veces aquí, y cuesta mucho más aquí, sobre todo si hay necesidad. Por eso tienes que esforzarte y ser valiente. Mi trabajo en esta parte por el día de hoy ha terminado. El trabajo le resta al Espíritu Santo y a ustedes, hermanos. No he venido a manipular, únicamente a instruir. La palabra ha sido dada y creámosle al Señor. Saca la ruina y la miseria que tal vez se ha colado en tus finanzas, tal vez en tu casa, tal vez en tu economía. A veces tenemos el dinero, hermano, y se desaparece de nuestras manos. Nos llegan tickets, nos llegan enfermedades, nos llegan situaciones que no esperamos. El carro se descompone, se ponchan las llantas. ¿Sabe qué tantas cosas pasan? Ese es el saco roto. Empieza a escasear el trabajo, el dinero no nos rinde. ¿Por qué? Porque no estamos honrando al que es digno de honra. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Padre, tu palabra ha sido dada, Señor. Por favor, haz con ella como tú deseas hacer. Que entre en el corazón y que logre el propósito por el cual tú la envías. El propósito del Señor no es defraudarte, no es robarte, sino es bendecirte. El ladrón es el que viene para robar, para matar la fe primeramente y destruir. Mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. Serás cabeza y no cola. Otros vendrán a prestarte y tú prestarás, no pedirás prestado. ¿Qué tengo que hacer? Diezmar. No solamente eso, hermano.
tienes que poner por obra toda la palabra de Dios. Pero los diezmos es parte de la palabra de Dios. Si tú diezmas, eso sí lo esclarece el Señor. Abrirá las ventanas del cielo, derramará bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que los frutos del suelo no sean estériles. Serás llamado bienaventurado, porque seréis una tierra de delicias. Eso sí lo dice el Señor en Malaquías 3:10. Créale al Señor, probad al Señor. Yo le puedo decir, Dios es fiel, Dios existe, Él es real, Él no engaña, Él no miente. ¿Le interesa a Dios nuestro dinero? No, porque Él es el dueño del oro y la plata. Le interesa la fe. Le interesa en qué crees más, en lo que ya tienes o en lo que Él dice. Bendito sea el nombre del Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego ¡Aleluya! ese lugar. Habla con el Señor y dile cuál es tu plan, cuál es tu propósito. Si dices no lo creo, díselo. Él ya
oídos, Padre. Haz sensible nuestros oídos a la voz de tu Espíritu, mi Rey. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. El que me sustenta, el que me sana, el que me auxilia, el que me proteja, el que me salva, el que me rescata, Señor. En ti me refugio cada día, Señor. En ti está mi confianza. En ti, Señor. En tu santa palabra. En ti, mi Rey. Puedo dormir confiado. Dígaselo, hermano. Porque eres fiel. Porque eres verdadero. Porque tú, mi Rey precioso, no me has abandonado jamás. Nunca lo harás, Señor. Gracias, mi Rey. A los pies de Gracias te damos. Dígale gracias. No se deje robar las bendiciones. Y si usted ya está diezmando, ofrendando, reprenda toda ruina y miseria, pobreza. Todo. Dígale, Señor, yo soy fiel y yo creo en tu palabra. Así que ruina, pobreza, miseria, escasez, te vas de mi vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Señor ha prometido y el Señor ha cumplido. Por lo tanto, todo estorbo que haya en los aires, todo estorbo que haya sido puesto para que esa bendición llegue a mi vida, sea quitada ahora y destruida. Dígale, si usted ya lo hace, dígalo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo estorbo, todo bloqueo de los aires, Padre, envía esa bendición. Que llegue, Señor bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dígaselo, hermano. El Señor ha venido para darle vida y vida en abundancia.